Los grandes iniciados. Un estudio de la historia secreta de las religiones, de Edward Shurey. Libro 6. Pitágoras. Los misterios de Délfico. El templo de Delfos. La ciencia apolinea. Teoría de la adivinación. La pitonisa Teoclea. Desde la llanura de Fócida se subía por los prados maduros que bordean las orillas del Plistios. Se hundía entre altas montañas, en un valle tortuoso. A cada paso se hacía más estrecho, el país más grandioso y desolado. Por fin llegamos a un circo de montañas escarpadas, coronadas por picos salvajes, un verdadero embudo de electricidad, dominado por frecuentes tormentas. De repente, en el fondo del oscuro desfiladero, apareció la ciudad de Delfos, como un nido de águilas, sobre roca rodeada de precipicios y dominada por dos picos del Parnaso. Desde lejos se veían las victorias de bronce, los caballos de bronce, las innumerables estatuas de oro escalonadas a lo largo del camino sagrado y dispuestas como un guardia de héroes y dioses alrededor del templo dórico de Poibos Apolo. Este era el lugar más sagrado de Grecia. Allí profetizaba la Pitia. Allí se reunían los anfictiones. Allí todos los pueblos helenios habían erigido capillas alrededor del santuario que contenían tesoros de ofrendas. Allí teorías de hombres, mujeres y niños, venidos de lejos, subieron por el camino sagrado para saludar al dios de la luz. La religión había consagrado a Delfos desde tiempos inmemoriales a la veneración del pueblo. Su ubicación central en Elas, su roca, a salvo de ataques y fácil de defender, había contribuido a ello. El dios fue hecho para golpear la imaginación. Una singularidad le dio su prestigio. En una caverna detrás del templo había una rendija de la que salían vapores fríos que, según se decía, provocaban la inspiración y el éxtasis. Plutarco cuenta que en la antigüedad un pastor se sentó al borde de esta hendidura y se puso a profetizar. Al principio se pensó que estaba loco, pero cuando sus predicciones se hicieron realidad, la gente empezó a prestarle atención. Los sacerdotes tomaron posesión de ella y consagraron el lugar a la deidad. De ahí la institución de la Pitia, a la que se hizo sentar sobre la hendidura en un tripoide. Los vapores que salieron del abismo le produjeron convulsiones, extraños ataques, y le provocaron esa segunda visión que se observa en los sonámbulos notables. Esquilo, cuya afirmaciones tiene peso, pues era hijo de un sacerdote de Eleusis y él mismo era un iniciado, nos cuenta en las Euménides, por la boca de la Pitia, que Delfos había sido consagrado primero a la tierra, luego a Temis, la justicia, después a Febe, la luna mediadora, y finalmente a Apolo, el dios solar. Cada uno de estos nombres representa en el simbolismo de los templos largos periodos y abarca siglos, pero la fama de Delfos data de Apolo. Júpiter, dicen los poetas, habiendo querido conocer el centro de la tierra, hizo partir a dos águilas del este y del oeste. Se encontraron en Delfos. ¿De dónde procede este prestigio? Esta autoridad universal e indiscutible que hizo de Apolo el dios griego por excelencia y que hace que conserve para nosotros un brillo inexplicable. La historia no nos dice nada sobre este importante punto. Pregunte a los oradores, a los poetas, a los filósofos, y solo se le dará explicaciones superficiales.
La verdadera respuesta a esta pregunta seguía siendo el secreto del templo. Intentemos penetrar en él. En el pensamiento órfico, Dionisio y Apolo eran dos revelaciones diferentes de la misma divinidad. Dionisio representaba la verdad esotérica, la y más íntimo de las cosas, abierto solo a los iniciados. Contenía los misterios de la vida, las existencias pasadas y futuras, la relación del alma y el cuerpo, del cielo y la tierra. Apolo personificaba la misma verdad aplicada a la vida terrenal y el orden social. Inspiró la poesía, la medicina y las leyes. Y fue la ciencia a través de la adivinación, la belleza a través del arte, la paz de los hombres a través de la justicia y la armonía del alma y el cuerpo a través de la purificación. En una palabra, para el iniciado, Dionisio significaba nada menos que el espíritu divino que evoluciona en el universo, y Apolo su manifestación al hombre terrenal. Los sacerdotes se los hicieron entender al pueblo mediante una leyenda. Les habían contado que en tiempos de Orfeo Baco y Apolo se habían peleado por el tripoide de Delfos. Baco lo había cedido de buen grado a su hermano y se había retirado a una de las cumbres del Parnaso, donde las mujeres tebanas celebraban sus misterios. En realidad, los dos grandes hijos de Júpiter compartían el imperio del mundo. El uno reinaba sobre el misterio del más allá, el otro sobre los vivos. Así, encontramos a Apolo, el verbo solar, el verbo universal, el gran mediador, el Vishnu de los indios, el Mitra de los persas, el Horus de los egipcios. Pero las viejas ideas del esoterismo asiático adquirieron en él la leyenda de Apolo, una belleza plástica, un esplendor incisivo que las hizo penetrar más profundamente en la conciencia humana, como las flechas del dios, serpientes de alas blancas que dispara su arco de oro, dice Esquilo. Apolo brota de la gran noche en Delos. Todas las diosas saludan su nacimiento. Camina, empuña el arco y la lira. Sus rizos ruedan en el aire. Su carcaj resuena en sus hombros. Y el mar palpita con él, y toda la isla brilla con él en un baño de llamas y oro. Es la epifanía de la luz divina, que con su augusta presencia crea orden, esplendor y armonía, de la que la poesía es el eco maravilloso. El dios va a Delfos y atraviesa con sus flechas una monstruosa serpiente que asolaba la región. Asalta el país y funda el templo, imagen de la victoria de esta luz divina sobre las tinieblas y el mal. En las religiones, la antigua serpiente simbolizaba tanto en el círculo fatal de la vida como el mal que se deriva de él, y sin embargo, de esta vida comprendida y superada surge el conocimiento. Apolo, el matador de la serpiente, es el símbolo del iniciado que traspasa la naturaleza con la ciencia. La doma con su voluntad y rompiendo el círculo fatídico de la carne, asciende al esplendor del espíritu, mientras las secciones rotas de la animalidad humana se traducen en la arena. Por eso Apolo es el maestro de la expiación, de la purificación del alma y del cuerpo. Salpicando con la sangre del monstruo, expió, se purificó en un exilio de 8 años, bajo los amargos y solubres laureles del valle del Tempe. Apolo, educador de los hombres, le gusta quedarse entre ellos, disfruta de las ciudades, entre la juventud masculina, en las luchas de la poesía y la palestra, pero solo se queda allí temporalmente. En otoño regresa a su tierra natal, al país de los hiperbóreos. Son el pueblo misterioso de almas luminosas y transparentes que viven en el eterno amanecer de la dicha perfecta. Están sus verdaderos sacerdotes y sus queridas sacerdotisas. Vive con ellos en una comunidad íntima y profunda,
Cuando quiere dar a los hombres un regalo real, les trae del país de los hiperbóreos una de esas grandes almas luminosas y la hace nacer en la tierra para enseñar y encantar a los mortales. Él mismo vuelve a Delfos cada primavera, cuando se cantan las peticiones y los himnos. Llega, visible solo para los iniciados, en su blancura hiperbórea, en un carro tirado por melodiosos cisnes. Vuelve a vivir en el santuario, donde la Pitia transmite sus oráculos, donde los sabios y los poetas las escuchan. Entonces los ruiseñores cantan, la fuente de Castalia burbujea con chorros de plata, los efluvios de una luz deslumbrante, y la música celestial penetra en el corazón del hombre y en las venas de la naturaleza. En esta leyenda de los hiperbóreos, el trasfondo esotérico del mito de Apolo resplandece con rayos brillantes. El país de los hiperbóreos es el más allá, el imperio de las almas victoriosas, cuyas auroras astrales iluminan las zonas multicolores. El propio Apolo personifica la luz inmaterial e inteligible, de la que el sol no es más que la imagen física, y de que la fluye toda la verdad. Los cisnes maravillosos que lo traen son los poetas, los genios divinos, mensajeros de su gran alma solar, que dejan tras de sí escalofríos de luz y melodía. El Apolo hiperbóreo personifica así el descenso del cielo a la tierra, la encarnación de la belleza espiritual en la sangre y en la carne, el flujo de la verdad trascendente a través de la inspiración y la adivinación. Pero ha llegado el momento de levantar el velo dorado de la leyenda y entrar en el propio templo. ¿Cómo se practicaba allí la adivinación? Aquí tocamos los misterios de la ciencia apolinea y los misterios de Delfos. Un profundo vínculo, la adivinación, con los cultos solares. En la antigüedad, el culto al sol es la llave de oro de todos los llamados misterios mágicos. El culto del hombre ario se dirigió desde el principio de la civilización hacia el sol como fuente de luz, calor y vida, pero cuando el pensamiento de los sabios se elevó del fenómeno a la causa, concibieron tras este fuego sensible y luz visible un fuego inmaterial y una luz inteligible. Identificaban el primero con el principio masculino y con el espíritu creador o esencia intelectual del universo, y el segundo con su principio femenino, su alma formadora, su sustancia plástica, alma formativa, su sustancia plástica. Esta institución se remota a tiempos inmemoriales. La concepción de la que hablo se mezcla con la mitología más antigua. Circula con los himnos védicos en forma de Agni, el fuego universal que penetra en todas las cosas. Florece en la religión de Zoroastro, de la que el culto a Mitra representa la parte esotérica. Mitra es el fuego masculino y Mitra la luz femenina. Zoroastro dice formalmente que el Eterno creó la luz celeste por medio del verbo viviente, la semilla de Hormuz, el principio de la luz material y del fuego material. Para el iniciado de Mitra, el sol es solo un reflejo burdo de esta luz. En su cueva oscura, cuya bóveda está pintada de estrellas, invoca el sol de la gracia, el fuego del amor, vencedor del mal, reconciliador de Hormuz y Ahriman, purificador y mediador, que habita en el alma de los santos profetas. En las criptas de Egipto, los iniciados buscan este mismo sol bajo el nombre de Osiris. Cuando Hermes pide contemplar el origen de las cosas, primero se siente inmerso en las ondas etéreas de una luz deliciosa, donde se mueven todas las formas vivas. Entonces, sumido en la oscuridad de la materia espesa, oye una voz y la reconoce como la voz de la luz. Al mismo tiempo, un fuego estalla desde las profundidades,
inmediatamente el caos se ordena y se aclara. En el libro de los muertos de los egipcios, las almas navegan penosamente hacia esta luz en la barca de Isis. Moisés adoptó plenamente esta doctrina en el Génesis, y la luz fue creada, y la luz fue. Ahora bien, la creación de esta luz precede a la del sol y las estrellas. Esto significa que, en el orden de los principios y la cosmogonía, la luz inteligible precede a la luz material. Los griegos, que plasmaron las ideas más abstractas en forma humana y las dramatizaron, expresaron la misma doctrina en el mito de Apolo Hiperbóreo. La mente humana llegó así, mediante la contemplación interna del universo, desde el punto de vista del alma y de la inteligencia, a concebir una luz inteligible, un elemento imponderable que sirve de intermediario entre la materia y el espíritu. Sería fácil demostrar que los físicos modernos llegaron a la misma conclusión por el camino contrario, es decir, buscando la constitución de la materia y viendo la imposibilidad de explicarla por sí misma. Ya en el siglo XVI, Paracelso, al estudiar las combinaciones químicas y la metamorfosis de los cuerpos, había llegado a admitir un agente universal y oculto por medio del cual se efectúan. Los físicos del siglo XVII y XVIII, que concebían al universo como una máquina muerta, creían en el vacío absoluto de los espacios celestes. Sin embargo, cuando se reconoció que la luz no es la emisión de materia radiante, sino la vibración de un elemento imponderable, hubo que admitir que todo el espacio está lleno de un fluido infinitamente sutil que penetra en todos los cuerpos y a través del cual se transmiten las ondas de calor y luz. Se trata de una vuelta a las ideas de la física y la teosofía griegas. Newton, que había pasado toda su vida estudiando los movimientos de los cuerpos celestes, fue más allá. Llamó a este éter Sensorium Dei, o el cerebro de Dios, es decir, el órgano a través del cual el pensamiento divino actúa tanto en el infinitamente grande como en el infinitamente pequeño. Cuando expuso esta idea, que parecía necesaria para explicar la simple rotación de los astros, este gran físico se encontraba en plena filosofía esotérica. El éter que el pensamiento de Newton encontró en los espacios, Paracelso lo había encontrado en el fondo de sus alambiques y lo había llamado luz astral. Ahora bien, este fluido imponderable, pero presente en todas partes, que lo penetra todo, este agente sutil, pero indispensable, esta luz invisible a nuestros ojos, pero que está en el fondo de todos los centelleos y fosforescencias, un físico alemán los estableció en una serie de experimentos hábilmente ordenados. Reichenbach había observado que sujetos con una fibra nerviosa muy sensible, colocados en una habitación perfectamente oscura, frente a un imán, veía en ambos extremos fuertes rayos de luz, roja, amarilla y azul. Estos rayos a veces vibraban con un movimiento ondulatorio. Continuó sus experimentos con todo tipo de cuerpos, especialmente con los cristales. Alrededor de todos estos cuerpos, los sujetos sensibles vieron emanaciones luminosas. Alrededor de las cabezas de los hombres colocados en la sala oscura, vieron rayos blancos. De sus dedos salieron pequeñas llamas. En la primera fase de su sueño, los sonámbulos ven a veces su magnetizador con estos mismos signos. La luz astral pura solo aparece en el alto éxtasis, pero se polariza en todos los cuerpos, se combina con todos los fluidos terrestres y desempeña diversos papeles en la electricidad, en el magnetismo terrestre y en el magnetismo animal. El interés de los experimentos de Reichenbach
reside en haber sacado a la luz los límites y las transiciones de la visión física a la astral, que pueden conducir a la visión espiritual. También permite vislumbrar los infinitos refinamientos de la materia imponderable. En este camino, nada impide concebirlo como algo tan fluido, tan sutil y penetrante, que se vuelve en cierto modo homogéneo al espíritu y le sirve de vestidura perfecta. Acabamos de ver que la física moderna ha tenido que reconocer un agente universal imponderable para explicar el mundo, que incluso ha contrastado su presencia y que de este modo ha entrado sin saberlo en las ideas de la antigua teosofía. Tratemos ahora de definir la naturaleza y la función del fluido cósmico, según la filosofía del ocultismo de todos los tiempos, pues en este principio capital de la cosmogonía, Zoroastro coincide con Heráclito, Pitágoras con San Pablo, los cabalistas con Paracelso. Ella reina en todas partes. Cibeles Maía, la gran alma del mundo, la sustancia vibrante y plástica que el soplo del espíritu creador maneja a su antojo. Sus océanos etéreos sirven de cementos entre todos los mundos. Es el gran mediador entre lo invisible y lo visible, entre el espíritu y la materia, entre el interior y el exterior del universo, condensado en enormes masas en la atmósfera, bajo la acción del sol. Estalla en rayos, embriagada por la tierra, circula por ella en corrientes magnéticas. Sutilizada en el sistema nervioso del animal, transmite su voluntad a los miembros, sus sensaciones al cerebro. Además, este fluido sutil forma organismos vivos similares a los cuerpos materiales, porque sirve como sustancia del cuerpo astral del alma, el vestido luminoso que el espíritu teje constantemente para sí mismo. Según las almas que viste, según los mundos que envuelve, este fluido se transforma, se refina o se espesa. No solo corporiza el espíritu y espiritualiza la materia, sino que refleja en su seno animado las cosas, las voluntades y los pensamientos humanos en un espejismo perpetuo. La fuerza y la duración de estas imágenes son proporcionales a la intensidad de la voluntad que los produce, y en verdad no hay otra manera de explicar la sugestión y la transmisión del pensamiento a distancia. Este principio de la magia, ahora reconocido y admitido por la ciencia, así es el pasado de los mundos, tiembla en la luz astral, en imágenes inciertas, y el futuro vaga allí, con las almas vivas que el destino ineluctable obliga a descender a la carne. Este es el significado del velo de Isis y del manto de Cibeles, en el que se tejen todos los seres. Ahora, veamos que la doctrina teosófica de la luz astral es idéntica a la doctrina secreta del verbo solar en las religiones de Oriente y Grecia. También podemos ver cómo esta doctrina está relacionada con la de la adivinación. La luz astral se revela como el medio universal de los fenómenos de visión y éxtasis y los explica. Es a la vez el vehículo que transmite los movimientos del pensamiento y el espejo vivo donde el alma contempla las imágenes del mundo material y espiritual. Una vez transportado a este elemento, el espíritu del vidente abandona las condiciones corporales. La medida del espacio y del tiempo cambia para él. Participa, por así decirlo, en la ubicación del fluido universal. La materia opaca se vuelve transparente para él, y el alma, liberándose del cuerpo, ascendiendo a su propia luz, llega por el éxtasis a penetrar en el mundo espiritual. A ver las almas revestidas de sus cuerpos etéreos y a comunicarse con ellas
Todos los antiguos iniciados tenían una idea clara de esta segunda visión, o visión directa del espíritu. Testigo de ello es Esquilo, que hace decir a la sombra de Clitemnestra: mira estas heridas, tu espíritu puede verlas. El espíritu, cuando uno está dormido, tiene ojos más penetrantes. A plena luz del día, los mortales no abarcan un vasto campo con su vista. Añadamos que esta teoría de la clarividencia y del éxtasis está maravillosamente en armonía con los numerosos experimentos practicados científicamente por científicos y médicos de este siglo sobre sonámbulos lúcidos y clarividentes de todo tipo. Sobre la base de estos hechos contemporáneos, intentaremos caracterizar brevemente la sucesión de estado psíquico, donde la simple clarividencia está en éxtasis cataléptico. El estado de clarividencia, como se desprende de miles de hechos bien establecidos, es un estado psíquico que difiere tanto del sueño como de la vigilia. Lejos de disminuir, las facultades intelectuales del clarividente aumentan de manera sorprendente. Su memoria es más precisa, su imaginación más viva, su inteligencia más despierta. Finalmente, y este es el hecho más importante, se ha desarrollado un nuevo sentido, que ya no es un sentido corpóreo, sino un sentido del alma. No solo se le transmiten los pensamientos del magnetizador, como en el simple fenómeno de la sugestión, que ya está fuera del plano físico, sino que el clarividente lee los pensamientos de los asistentes, ve a través de las paredes, penetra a cientos de lenguas en interiores donde nunca ha estado y en la vida íntima de personas que no conocía. Sus ojos están cerrados y no puede ver nada, pero su mente ve más lejos y mejor que sus ojos abiertos y parece viajar libremente por el espacio. En una palabra, si la clarividencia es un estado anormal desde el punto de vista del cuerpo, es un estado normal y superior desde el punto de vista de la mente, porque su conciencia se ha vuelto más profunda, su visión más amplia. El yo sigue siendo el mismo, pero ha pasado a un plano superior, donde su mirada, liberada de los órganos groseros del cuerpo, abarca y penetra un horizonte más amplio. Hay que señalar que ciertos sonámbulos, mientras se someten a los pases del magnetizador, se sienten inundados de una luz cada vez más brillante, mientras que el despertar les parece un doloroso retorno a la oscuridad. La sugestión, la lectura de la mente y la visión remota son hechos que ya prueban la existencia independiente del alma y nos transportan por encima del plano físico del universo, sin sacarnos de él del todo. Pero la clarividencia tiene infinitas variedades y una gama de estados mucho más amplia que la del estado de vigilia. A medida que ascendemos, los fenómenos se vuelven más raros y extraordinarios. Mencionemos solo las principales etapas. La retrospección es una visión de acontecimientos pasados conservados en la luz astral y revividos por la simpatía del vidente. La adivinación, propiamente dicha en una visión problemática de las cosas venideras, sea por una introspección de los pensamientos de los vivos que contiene en germen las acciones futuras, sea por la influencia oculta de los espíritus superiores que despliegan el futuro en imágenes vivas ante el alma del clarividente. En ambos casos se trata de proyecciones del pensamiento en la luz astral. Por último, el éxtasis se define como una visión del mundo espiritual, en la que los espíritus, buenos o malignos, se aparecen al clarividente con formas humanas y se comunican con él. El alma parece realmente transportada fuera del cuerpo, que casi dejando la vida y se arrota en una catalepsia cercana a la muerte. Nada puede hacer. Según los relatos de los grandes estáticos, la belleza y el esplendor de estas visiones
ni el sentimiento de fusión inefable con las esencias divinas que ellos relatan como una embriaguez de luz y música. Se puede dudar de la realidad de estas visiones, pero hay que añadir que si, en el estado medio de la clarividencia, el alma tiene una percepción correcta de los lugares lejanos de los ausentes, es lógico admitir que, en su más alta exaltación, pueda tener la visión de una realidad superior e inmaterial. Será, en nuestra opinión, la tarea del futuro devolver a las facultades trascendentes del alma humana su dignidad y su función social, reorganizándola bajo el control de la ciencia y sobre la base de una religión verdaderamente universal, abierta a todas las verdades. Entonces, la ciencia, regenerada por la verdadera fe y por el espíritu de caridad, alcanzará con los ojos abiertos a esas esferas por la que deambula la filosofía especulativa, con los ojos vendados y a tientas. Sí, la ciencia se volverá visionaria y redentora, en la medida en que la conciencia y el amor de la humanidad aumenten en ella, y tal vez sea a través de la puerta del sueño y de los sueños, como decía el viejo Homero, que la divina psique, desterrada de nuestra civilización y llorando silenciosamente bajo su velo, vuelva a sus altares. Sea como fuere, los fenómenos de clarividencia observados en todas sus fases por los estudiosos y los médicos del siglo XIX arrojan una luz muy nueva sobre el papel de la adivinación en la antigüedad y sobre una multitud de fenómenos aparentemente sobrenaturales que llenan los anales de todos los pueblos. Por supuesto, es esencial distinguir entre la leyenda y la historia, entre la alucinación y la visión verdadera. Pero la psicología experimental de nuestros días nos enseña a no rechazar en masa los hechos que están dentro de las posibilidades de la naturaleza humana y a estudiarlos desde el punto de vista de las leyes observadas. Si la clarividencia es una facultad del alma, ya no es admisible rechazar a los profetas, oráculos y sibilas pura, y simplemente en el dominio de la superstición. La adivinación puede haber sido conocida y practicada por los antiguos templos con principios fijos, con fines sociales y religiosos. El estudio comparativo de las religiones y tradiciones esotéricas muestran estos principios. Eran los mismos en todas partes, aunque su aplicación variaba infinitamente. Lo que ha desacreditado el arte de la adivinación es que su corrupción ha dado lugar a los peores abusos y que su belleza, manifestaciones, solo son posibles en seres de excepcional grandeza y pureza. La adivinación, tal como se practicaba en Delfos, se basaba en los principios que acabamos de exponer, y la organización interna del templo se correspondía con ellos, como en los grandes templos de Egipto. Consistía en un arte y en una ciencia. El arte consistía en penetrar en el pasado lejano y en el futuro mediante la clarividencia o el éxtasis profético. La ciencia consistía en calcular el futuro según las leyes de la evolución universal. El arte y la ciencia se controlan mutuamente. No diremos nada de esta ciencia, llamada genealogía por los antiguos, y de la que la astrología de la Edad Media no es más que un fragmento imperfectamente comprendido, salvo que suponía la enciclopedia esotérica aplicada al futuro de los pueblos y de los individuos. Muy útil como orientación, siempre ha sido muy problemática en su aplicación. Solo las mejores mentes sabían cómo utilizarlo. Pitágoras la había profundizado en Egipto. En Grecia se practicaba con datos menos completos y menos precisos.
Por otro lado, la clarividencia y la profecía se han llevado bastante lejos. Se sabe que se ejercía en Delfos a través de mujeres jóvenes, ancianas llamadas pitias o pitonisas, y desempeñaban el papel pasivo de sonámbulas clarividentes. Los sacerdotes interpretaban, traducían y ordenaban sus oráculos, a menudo confusos, según sus propias luces. Los historiadores modernos han visto en la institución de Delfo poco más que la explotación de la superstición por parte de la charlatanería inteligente, pero además del asentamiento de toda la antigüedad filosófica a la ciencia adivinatoria de Delfos. Varios oráculos relatados por Heródoto, como los de Creso y las batallas de Salamina, hablan en su favor. Sin duda, este arte tuvo su comienzo, su florecimiento y su decadencia. La charlatanería y la corrupción acabaron por involucrarse, como lo demuestra el rey Cleómenes, que corrompió a la superiora de las sacerdotisas de Delfos para privar a Demarato del reinado. Plutarco escribió un tratado para investigar las razones de la extinción de los oráculos. Esta degeneración fue sentida como una desgracia por toda la sociedad antigua. En la época anterior, la adivinación se cultivaba como una sinceridad religiosa y una profundidad científica que la elevaba al nivel de un verdadero sacerdocio. En el frontón del templo estaba la inscripción «Conócete a ti mismo», y sobre la puerta de entrada estaba la inscripción «El que no tenga las manos limpias, que no se acerque aquí». Estas palabras decían a todos los que venían que las pasiones, las mentiras y las hipocresías terrenales no debían pasar el umbral del santuario, y que dentro la verdad divina reinaba con temible seriedad. Pitágoras no llegó a Delfos hasta que hizo su recorrido por todos los templos de Grecia. Había permanecido con Epimínides en el santuario de Júpiter y Dean. Había asistido a los Juegos Olímpicos. Había presidido los misterios de Eleusis, donde los hierofantes habían cedido su lugar. En todas partes le habían recibido como un maestro. Se le esperaba en Delfos. El arte de la adivinación languidecía y Pitágoras quería devolver su profundidad, su fuerza y su prestigio. No vino tanto a consultar a Apolo como a iluminar a sus intérpretes, a calentar su entusiasmo y a despertar su energía. Actuar sobre ellos era actuar sobre el alma de Grecia y preparar su futuro. Afortunadamente, encontró en el templo un instrumento maravilloso que un designio providencial parecía haberle reservado. La joven Teoclea pertenecía al colegio de las sacerdotisas de Apolo. Procedía de una de esas familias en las que la dignidad de sacerdote es la hereditaria. Las grandes impresiones del santuario, las ceremonias del culto, los paanes, las festivales de Apolo Pitiano e Hiperbóreo habían alimentado su infancia. Uno se le imagina como una de esas jóvenes que tiene una aversión innata e instintiva a lo que atrae a los demás. No aman y teme a Venus, porque la pesada atmósfera terrenal les preocupa y el amor físico, vagamente vislumbrado, les parece una violación del alma, un destrozo de su ser intacto y virginal. Por otro lado, son extrañamente sensibles a las corrientes misteriosas, a las influencias astrales. Cuando la luna brilla en la oscura arboledas de la fuente de Castalia, Teoclea vio formas blancas que se deslizaban por ella. A la luz del día, oyó voces. Cuando se exponía a los rayos del sol naciente,
su vibración la sumía en una especie de éxtasis en la que oía coros invisibles. Sin embargo, era muy insensible a las supersticiones e idolatrías populares del culto. Era indiferente a las estatuas y aborrecía los sacrificios de animales. No habló con nadie de las apariciones que perturbaban su sueño. Sintió con el instinto del clarividente que los sacerdotes de Apolo no poseían la luz suprema que ella necesitaba. Sin embargo, le echaron el ojo para que decidiera convertirse en pitonisa. Se sintió atraída por un mundo superior del que no tenía la llave. ¿Qué eran esos dioses que se apoderaban de ella con aliento y escalofríos? Quería saberlo antes de entregarse a ellos, porque las grandes almas necesitan ver con claridad, incluso cuando se entregan a los poderes divinos. Qué profundo temblor, qué misterioso presentimiento debió agitar el alma de Teoclea cuando vio a Pitágoras por primera vez y escuchó su elocuente voz resonando entre las columnas del santuario apolíneo. Sintió la presencia del iniciador que esperaba. Reconoció a su maestro. Ella quería saber, lo sabría por él, y ese mundo interior, ese mundo que llevaba dentro, él lo iba a hacer hablar. Él, por su parte, debió reconocer en ella, con la seguridad y la penetración de su mirada, el alma viva y vibrante que buscaba para convertirla en intérprete de sus pensamientos en el templo e infundirle un nuevo espíritu. Desde la primera mirada intercambiada, desde la primera palabra pronunciada, una cadena invisible unía al sabio de Samos con la joven sacerdotisa que le escuchaba sin decir una palabra, bebiendo sus palabras con sus grandes y atentos ojos. No sé quién dijo que el poeta y la lira se reconocen por una profunda vibración cuando se acercan. Así, Pitágoras y Teoclea se reconocieron mutuamente. En cuanto salía el sol, Pitágoras mantenía largas conversaciones con los sacerdotes de Apolo, llamados santos y profetas. Pidió que la joven sacerdotisa fuera admitida en estas reuniones para iniciarla en su enseñanza secreta y prepararla para su papel. Así, pudo seguir las lecciones que el maestro impartía cada día en el santuario. Pitágoras estaba entonces en la flor de la vida. Llevaba su túnica blanca, ceñida al estilo egipcio, y una diadema pura rodeaba su amplia frente. Cuando habló, sus ojos graves y lentos se posaron en el orador y en el altavoz y lo envolvió en una luz cálida. El aire a su alrededor parecía volverse más ligero y todo intelectual. Las conversaciones del sabio de Samos con los más altos representantes de la religión griega fueron de última importancia. No se trataba solo de una cuestión de adivinación e inspiración, sino del futuro de Grecia y de los destinos del mundo enteros. Los conocimientos, títulos y poderes que habían adquirido en los templos de Menfis y Babilonia le daban la mayor autoridad. Tenía derecho a hablar como superior y guía de los inspiradores de Grecia. Lo hizo con la elocuencia de su genio, con el entusiasmo de su misión. Para iluminar sus mentes, comenzó contando su juventud, sus luchas, su iniciación egipcia. Les habló de Egipto, la madre de Grecia, tan antigua como el mundo, inmutable como una momia cubierta de jeroglíficos en las profundidades de sus pirámides, pero que posee en su tumba el secreto de los pueblos, las lenguas y las religiones. Desplegó ante sus ojos los misterios de la gran Isis, terrestre y celeste, madre de los dioses y de los hombres, y haciéndoles pasar por sus pruebas, los sumergió con él en la luz de Osiris,
Luego le tocó el turno a Babilonia, a los magos caldeos, a sus ciencias ocultas, a esos templos profundos y macizos donde evoca el futuro vivo en el que se mueven los demonios y los dioses. Al escuchar a Pitágoras, Teoclea experimentó sensaciones sorprendentes. Todo lo que dijo se grabó en líneas de fuego en su mente. Estas cosas le parecían a la vez maravillosas y familiares. Mientras aprendía, creía que estaba recordando. Las palabras del maestro le hicieron pasar por las páginas del universo como en un libro. Ya no veía a los dioses en sus esfinges humanas, sino en su esencia que forman las cosas y los espíritus. Flotó, ascendió y descendió con ellos en el espacio. A veces tenía la ilusión de dejar de sentir los límites de su cuerpo y disiparse en el infinito. Así, su imaginación se adentró poco a poco en el mundo invisible, y las antiguas huellas que encontró en su propia alma le dijeron que esta era la verdadera, la única realidad. La otra era solo apariencia. Sintió que pronto sus ojos interiores se abrirían para leer directamente en ella. Desde estas alturas, el maestro le devolvió bruscamente a la tierra, relatando las desgracias de Egipto, después de haber desarrollado la grandeza de la ciencia egipcia. La mostró sucumbiendo ante la invasión persa. Pintó los horrores de Cambises, los templos saqueados, los libros sagrados quemados en la hoguera, los sacerdotes de Osiris asesinados o dispersados, el monstruo del despotismo persa reuniendo bajo su mano de hierro todas las antiguas barbaries asiáticas, las razas errantes medio salvajes del Asia Central y las profundidades de la India, esperando una oportunidad para fundirse en Europa. Sí, este ciclón iba a estallar en Grecia, tan seguramente como el relámpago debe estallar de una nube que se reúne en el aire. ¿Estaba la Grecia dividida, preparada para soportar esta terrible conmoción? Ni siquiera lo sospechó. Los pueblos no evitan sus destinos, y si no vigilan constantemente, los dioses los precipitan. ¿No se había derrumbado la sabia nación de Hermes, Egipto, tras 6000 años de prosperidad? ¡Ay! Grecia, la hermosa Jonia, pasará aún más rápido. Llegará un momento en el que Dios solar abandonará este templo, en el que los bárbaros derribarán sus piedras y en el que los pastores llevarán sus rebaños a pastar sobre las ruinas de Delfos. Ante estas siniestras profecías, el rostro de Teoclea cambió y adoptó una expresión de horror. Se deslizó hasta el suelo y, atando los brazos alrededor de una columna, con los ojos fijos, se asemejó al genio del dolor, llorando sobre la tumba de Grecia. Pero, continuó Pitágoras, se trata de secretos que deben ser enterrados en las profundidades de los templos. El iniciado atrae a la muerte o la repele según su voluntad. Al formar las cadenas mágicas de voluntades, los iniciados también prolongan la vida de las personas. De ti depende retrasar la hora fatal. Hacer brillar a Grecia, hacer brillar en ella la palabra de Apolo. Los pueblos son los que sus dioses hacen, pero los dioses se revelan solo a los que los llaman. ¿Qué es Apolo? La palabra del Dios único, que se manifiesta eternamente en el mundo. La verdad es el alma de Dios. Su cuerpo es la luz. Solo los sabios, los videntes y los profetas la ven. Los hombres solo ven su sombra. Los espíritus glorificados, que llamamos héroes y semidioses, habitan esta luz en las legiones, en los innumerables esferas. Este es el verdadero cuerpo de Apolo, el sol de los iniciados, y sin sus rayos nada grande se hace en la tierra. Como un imán
atrae el hierro. Así atraemos la inspiración divina con nuestros pensamientos, nuestras oraciones y nuestras acciones. A ti te corresponde transmitir a Grecia la palabra de Apolo, y Grecia brillará con una luz inmortal. Fue por medio de tales discursos que Pitágoras logró que los sacerdotes de Delfos tomaran conciencia de su misión. Teoclea los absorbió con una pasión silenciosa y concentrada. Se transformaba bajo el pensamiento y la voluntad del maestro como bajo un lento encantamiento. De pie, en medio de los asombrados ancianos, se desató el pelo negro y se lo apartó de la cabeza, como si sintiera que el fuego la recorría. Ya sus ojos, muy abiertos y transfigurados, parecían contemplar los genios solares y planetarios, en sus espléndidos orbes, intensas radiaciones. Un día cayó en un sueño profundo y lúcido por voluntad propia. Sueño profundo y lúcido. Los 5 profetas la rodearon, pero ella permaneció insensible a sus voces y a su tacto. Pitágoras se acercó a ella y le dijo: «Levántate y ve a donde te envíe mi pensamiento. Por ahora eres la pitonisa». Levántate y ve a donde te envíe mi pensamiento. Por ahora eres la pitonisa. Al oír la voz del maestro, un escalofrío recorrió su cuerpo y la elevó en una larga vibración. Sus ojos estaban cerrados, podía ver el interior. «¿Dónde estás?», preguntó Pitágoras. «Estoy arriba, siempre estoy arriba. Y ahora nado en la luz de Orfeo, que ve en el futuro. Grandes guerras, hombres de bronce, blancas victorias. Apolo vuelve a habitar su santuario y yo seré su voz, pero tú, su mensajero. Ay, ay, me dejarás y llevarás su luz a Italia». La vidente, con los ojos cerrados, habló durante mucho tiempo, con su voz musical, sin aliento y rítmica. Luego, de repente, con un sollozo, cayó como si estuviera muerta. Así, Pitágoras virtió las puras enseñanzas en el seno de Teoclea y la afinó como una lira para el aliento de los dioses. Una vez exaltada a esta altura de la inspiración, se convirtió para él en una antorcha a través de la cual podía sondear su propio destino, perforar el futuro posible y dirigirse a la zona sin costa de lo invisible. Esta emocionante contraprueba de las verdades que enseñaba impresionó a los sacerdotes con admiración. Despertó su entusiasmo y revivió su fe. El templo contaba ahora con una pitonisa inspirada, sacerdotes iniciados en las ciencias y artes divinas. Delfos podía volver a ser un centro de vida y acción. Pitágoras permaneció allí durante todo un año, solo después de haber instruido a los sacerdotes en todos los secretos de su doctrina y haber formado a Teoclea para su ministerio. Partió hacia la Magna Grecia.